Buenas tardes. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a un nuevo estudio de las Escrituras. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos alrededor de tu presencia para ser enseñados por ti, por tu sabiduría, tu inspiración, tu gracia y tu misericordia. Muchas gracias por abrirnos el entendimiento para poder comprender tu buena, agradable y perfecta voluntad. Muchas gracias por tu amor, por traernos en paz y poder regresar llenos de tu gracia. Gracias por esta preciosa congregación que te ama, que obedece tu palabra, que es diezmadora, ofrendadora, sembradora y generosa. Muchas gracias por enseñarnos, a mí principalmente, porque yo también necesito ser enseñado por ti. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a hablar y aprender algo muy interesante con respecto al templo. Abra su Biblia en Marcos capítulo 12, versos 41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Repita conmigo: todo su sustento. Todo lo que tenía para vivir, todo su sustento. Cuando uno estudia la cultura hebrea, no quiero decir judía para evitar malos entendidos, como que ya me estoy convirtiendo en judaísta o judaísmo, pero no. Lo que pasa es que la Biblia, originalmente hablando, fue escrita para los judíos. Eso ya está claro, ¿verdad? Dice Pablo que antes estábamos nosotros sin Dios, sin mandamientos y sin ley. Así vivíamos antes nosotros. Nosotros los gentiles, los judíos no, porque ellos desde siempre han tenido la instrucción. Instrucción es Torah, pero la palabra Torah es un acróstico que significa, cuando usted lo pone verticalmente, un acróstico es vertical y se lee los significados horizontales, que significa los profetas, los salmos y los escritos. Son 3 grupos. Eso es Torah. Cuando usted escuche la palabra Torah, no vaya a creer que hay un gorrito y el talit. Cuando escuche la palabra Torah, es que estamos hablando de instrucción. Eso significa Torah. El problema es que la iglesia no recibe mucha instrucción. Hablaba con unos pastores este miércoles en el estudio que tenemos, que no hemos olvidado el principio de discipulado en la iglesia, de discipulado. Por eso es que hay muchas doctrinas que nosotros desconocemos, mucha enseñanza, porque por el qué dirán, entre comillas, de que cuando queremos estudiar el Antiguo Testamento, inmediatamente en la mente humana evangélica que trae relentes de otras religiones o de otros conceptos, empieza la confusión
Porque para muchos cristianos la Biblia empieza en Mateo, que ya no hay que estudiar el Antiguo Testamento. Cuando uno pretende estudiar el Antiguo Testamento, automáticamente viene la mente, el bloqueo. Es que eso es para los judíos, no para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio más profundo, más exhaustivo, encontramos que no es así la cosa. No es mi tema esta noche, pero quiero aprovechar que es una noche de estudio, para dejarle una inquietud. Acompáñame, Levítico 19. Esto ya es sin previo aviso para los hermanos de la cabina. Como siempre, ¿verdad? Levítico 19. Y vamos a ver algo que nos afecta a nosotros. Por eso es que en el pueblo de Dios de hoy hay mucha falta de obediencia, de respeto, de conocimiento, y la culpa la tenemos nosotros los pastores. Porque no hemos hecho lo que se debe hacer, por temor a que nos califiquen de legalistas o de exagerados o de antiguotestamentarios, porque Jesús aparentemente no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece el nombre Jesús, Jesucristo, pero sí está Él ahí. Por eso le dijo a los fariseos: estudien a Moisés, él habla de mí. Pero ¿cuándo Moisés mencionó a Jesús? ¿Verdad? O sea, para nosotros no concuerda eso. ¿Dónde encuentro a Jesús? Recuerdo que hace muchos años, y en las asambleas de Dios, yo nunca pertenecía a esa organización, pero conozco gente que enseñaron que cada libro de la Biblia habla de Jesús. Cada libro de la Biblia. Entonces, este miércoles me quedó la inquietud de poder explicar esto, así a grosso modo. Si usted ve, por ejemplo, capítulo 18, solo vamos a ver un par de textos, porque no sé si más adelante el Señor nos permita empezar un estudio sistemático de la ley, para que podamos entender. Veamos capítulo 18, verso 1, y voy a ir pidiendo textos diferentes. Y el Señor, fíjese pues, el Señor habló a Moisés diciendo, : yo soy Jehová vuestro Dios. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Grábese esto, por favor, porque le va a afectar su conducta, su vida y sus creencias. Este pueblo está viniendo de Egipto. Nunca han hablado con Dios. Sus ancianos les habían enseñado que un día el Señor los iba a libertar por la promesa que le hizo a Abraham. Un día vamos a salir de aquí, un día. ¿Pero cómo? Esa era la pregunta, ¿cómo vamos a salir? No sé, pero un día vamos a salir. Es la promesa que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Porque Él se lo dijo: tu descendencia va a estar 400 años en Egipto, luego yo los voy a sacar con mano poderosa y le pediré cuenta. Así que por 400 años esta gente, Marlon, estuvo en Egipto. ¿Aprendiendo qué? ¿Viendo qué? Veámoslo. Verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual, voy a ponerlo en mi lenguaje, en la cual vivieron, para que se pueda comprender bien, en la cual vivieron en pasado. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los llevo, ni andaréis en sus estatutos. Verso 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo soy Jehová quien lo dice. Y empieza
a escarbar las costumbres que ellos traían de Egipto. Veamos el verso 6. Vea lo que ellos traían de Egipto. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Lo digo yo, el Señor. Ahora, si Él dice eso, ¿por qué? Estamos leyendo aquí, ahora le pregunto, ¿qué está diciendo aquí? Porque eso es lo que estaban haciendo. Eso es lo que estaban haciendo. Por eso es que, mea culpa, como yo no he tomado mi lugar, como debo tomarlo de enseñar la doctrina de la santificación, la iglesia no se puede santificar. Mira lo que sigue diciendo. Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre es tu madre, no descubrirá su desnudez. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hacían. Ahora, ¿por qué lo hacían? Porque en 400 años fue lo que vieron vivir allá. Entonces voy a cerrar la argolla. ¿Qué vimos nosotros allá? ¿Qué vimos? Si no vimos eso, es posible que vimos otras cosas peores. Por aquí dice, no te ayuntarás con animal, como con humano. Quiere decir que usaban el animalismo. Lo traían de Egipto. Son cosas horribles. Ahora esta gente sale de Egipto con ese bagaje cultural y se van al desierto. Ahora aquí viene lo que golpea. Capítulo 19. Después de que el Señor menciona todo lo que ellos traían, y dolorosamente tengo que decirlo, nosotros también traemos eso. Por eso, por causa de no enseñar esto, muchos cristianos siguen viviendo en esas cosas. Siguen viviendo ahí. Hemos aprendido allá en el mundo a vivir una doble moral. De lunes a sábado o de lunes a viernes éramos hombres de trabajo, de oficina, de cuello blanco, como se dice. Sábado y domingo, perdición. Tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, ¿qué aprendimos en el mundo? Noviazgo. ¿Sí o no? En el mundo. ¿Qué sucedía en ese noviazgo? ¿Para qué lo voy a mencionar? ¿Para qué voy a mencionar? ¿Cómo es el noviazgo en el mundo? Ahora venimos a Cristo, el Señor nos salva, nos pasa por el agua, por el río Jordán, por el Mar Rojo, nos bautiza y nos mete a la iglesia. ¿Con qué costumbres? Edgar. Entonces en la iglesia se conocen dos jóvenes, se hacen novios, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Porque no hemos enseñado lo que el Señor dice al respecto. Por eso nuestros jóvenes y nuestras señoritas siguen viviendo exactamente como en el mundo, estando en la iglesia. Sus noviazgos son exactamente igual. La culpa, por tercera vez, la tengo yo. Por no enseñar lo que dice la Biblia. Me he basado en querer enseñar con prohibiciones, con exigirle a los padres, pero no lo hemos visto. Ahora llegamos al capítulo 19, y aquí viene. Habló Jehová el Señor a Moisés diciendo, ¿qué dice? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, les vas a decir esto, seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Ahí nada más. En ese momento, cuando Moisés suelta esa instrucción, ¿qué le viene a la mente al pueblo de Israel? ¿Quiere que le diga qué le viene? Arrugan la frente. ¿Y qué es ser santo? Porque es primera vez que ellos escuchan esta palabra.
En Egipto nunca la oyeron. Sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, todos nunca oyeron esa palabra, porque no tenían la instrucción. Ahora en el desierto el Señor se las está dando. Entonces, lógicamente, cuando el Señor les dice, seréis santos porque yo soy santo, arrugan la frente. Muy bien, Moisés, ¿y qué es ser santo? ¿Se da cuenta? Es un conflicto. Por eso es que la mayoría de nosotros, cuando entramos a la iglesia, estamos predicando, por ejemplo, estamos hablando de las finanzas. Usted se convierte. ¿Y qué va a seguir oyendo? Finanzas, nunca de santidad. Cuando de repente un domingo por aquí, a los 2 años, usted oye la palabra santidad, le entra por aquí, le sale por aquí, porque ya tiene 2 años de estar en la iglesia, nunca se le ha tocado la palabra santidad. Nunca. Entonces seguimos viviendo en la iglesia como en el mundo, sin santidad. Entonces el Señor empieza de cero. Seréis santos porque yo soy santo. Muy bien. ¿Y qué es ser santo? Sigamos con el verso 3. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Ahí está, primera clase. Cada uno de vosotros, ¿qué estaba haciendo la gente? Los hijos se acostaban con la madre y las hijas con el padre. Primero, van a ser santos, no me vuelvan a hacer eso. En mi economía, dice Jehová, no me hagan eso, porque por aquí ya lo encontramos. Ninguna hija descubrirá la desesperación. Bueno, veamos el capítulo 18, por favor, hermana. Verso 7. Para que usted vea por qué el principio de la santidad es una conducta diferente. Es una conducta, no se trata de llenar la cabeza de mandamientos. Es una conducta. Verso 7 del 18. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirás. Ahora viene y vamos a hablar de santidad. Primero, no me hagan eso. Capítulo 19, verso 3. Eso quiere decir que en el mundo hacíamos aberraciones tan horribles que por falta de enseñanza se siguen practicando. Porque ha sido una conducta normal. Ha sido algo normal. Por eso es que la iglesia no avanza. Y estamos dejándole a nuestros hijos nuestro evangelio, no el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? Hablaba con los pastores. Pastores, necesitamos, como dice la palabra a través del profeta, volver a las sendas antiguas. Yo creo que aquí debe haber alguien que se convirtió en alguna iglesia en donde había escuela dominical. En el IMSS se llamaban corderitos. Corderitos se llamaban. O sea, los recién convertidos allá, a recibir los primeros pasos de la doctrina bíblica. Y ahí le quitaban a uno el cigarro, el cine, la pornografía, todo. Y por eso le decía a los pastores, yo mismo he perdido eso. No hay escuela dominical en la iglesia. Se le llama escuela infantil, pero allá no se está enseñando esto. Así que la iglesia necesita una buena reorganización, no reingeniería, no confunda, una reorganización y volver a las sendas antiguas. Por eso es que tenemos en la iglesia tanto pecado. Y yo mismo me he quebrado la cabeza, pero ¿qué hacemos con tanta palabra? ¿Por qué ya el sábado usted se pone su pantalón como que sin nada, ni cosquillas le hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos estudiado que aquí dice, y la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Como no me hemos enseñado, y en el mundo sí se puede, venimos a la iglesia y también se puede. Y Dios dice, no, seréis santos, porque yo soy santo. Pero arrugamos la frente, allá va.
Diga conmigo, gloria a tu nombre, Señor. Necesitamos aprender. Necesitamos ser enseñados. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. ¿Cuál es el propósito de que Jesús se haya sentado en la caja de las ofrendas a ver a la viuda? Uno de los propósitos es desafiarnos para estudiar qué pasa en el templo en este momento. Una de las pocas veces que Jesús llegó al templo, porque el templo estaba tan corrompido que Jesús nunca entró al templo, él se quedó en el atrio. Entonces, lógicamente, cuando vio a esta viuda echando su ofrenda, se asombró. Pero vamos a ver por qué. Antiguamente, el templo funcionaba como un banco. Dentro de toda la organización del templo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, el atrio de los gentiles, que estaba casi al final, que no podían mezclarse. Estaba la tesorería. La tesorería era el lugar donde se guardaban las ofrendas y los diezmos del pueblo. Y ahí, en la tesorería, los sacerdotes de diferentes órdenes, porque habían sumos sacerdotes, habían sacerdotes sacrificiales y habían sacerdotes que ayudaban en el sacrificio, o sea, iban de arriba para abajo. En la tesorería del templo había una lista de viudas, huérfanos, extranjeros y desamparados. Vamos a Deuteronomio 26, verso 12, para ir aprendiendo esto. Cuando acabes de pagar todo el diezmo, le está diciendo el Señor a los sacerdotes, de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, ahí está la lista, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Esa es la primera mención. Hay una ley en la Biblia que se llama la ley de la primera mención. De aquí parte todo. Así que Deuteronomio le está dando el esquema a los sacerdotes, cómo manejar las finanzas del templo. Quiere decir que cuando esta viuda llegaba el sábado al templo, ¿a dónde llegaba? A la tesorería, a cobrar, a pedir o a recibir su sustento. Ahí estaba la lista. Su nombre, fulana de tal. Ah, bueno, usted tiene 20 años de ser viuda. Aquí está. A ella le tocaban 2 monedas. Pero vino esta mujer, amaba tanto al Señor, que dio la vuelta de la tesorería y hizo su fila para dejar su ofrenda. ¿Cuánto tenía que dejar ella de su sustento? El diezmo. Porque está diciendo, vas a pagar el diezmo. Pero ella no. Ella no se contentó con dar el diezmo. Ella dio un paso más y lo dio todo. Y Jesús lo ve. Eso me dice que Jesús conocía quiénes estaban en la lista. Los ricos y los poderosos no estaban en la lista, porque ellos no eran ni extranjeros, ni levitas, ni viudas, ni huérfanos. Ellos tenían su capacidad financiera. Entonces esta mujer lo que está haciendo es que se está desprendiendo de todo lo que ella tiene. Y eso es lo que tenemos que aprender esta noche. Que uno de los frutos de sacrificio que nosotros debemos dar es tratar de desprendernos lo más que podamos en beneficio de alguien. Bendecir a alguien con lo que Dios nos ha bendecido. Lógicamente no se nos está pidiendo que nos quedemos sin lo del recibo de la luz. Por eso dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo del fruto de tus frutos,
el año del diezmo. Entonces, cuando acabes de pagar, cuando acabes de tener tu presupuesto, tienes que guardar una porción para cualquiera de ellos. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que mantener una lista de personas a las cuales bendecir. Y eso es lo que el Señor está viendo. Él no está viendo tanto lo que echamos en el alfolí, aunque lo ve. Él no está viendo tanto lo que llevamos al counter, aunque lo ve. Pero más que nada ve la intención del corazón, esa nobleza. Por eso empecé enseñándole lo que dice Levítico. Esto no es del mundo. Esto es para gente de Biblia. Esto es para gente convertida a Cristo. Es para gente que ya cruzó el agua bautismal. Esto es para gente que ya conoce al Señor. Pero lógicamente, volvemos a lo del principio, venimos de un mundo en donde todo era para nosotros. Ahora cruzamos el río, nos bautizamos, aceptamos a Jesús y seguimos pensando que todo es de nosotros. Por eso es que la iglesia en general, no Visión de Fe, la iglesia en general se empobrece, porque no tenemos este principio de que la ofrenda está de acuerdo, voy a decirlo así, de acuerdo al tamaño del amor de Dios. Hace años prediqué un mensaje que se llama Los regalos hablan. Los regalos hablan. Si usted va a regalar algo de un almacén en donde todo cuesta $1, en eso valora usted el amor que le tiene a la persona. En eso lo valora, en $1. Si usted el día del cumpleaños de alguien le regala algo ahí que cueste $3.25, ese es el valor que usted le está poniendo a la persona. Pero ahora va lo peor. Cuando el Señor pide una ofrenda, de acuerdo a lo que usted eche, eso es como usted valora al Señor. Por eso allá en Malaquías dice, ¿por qué me están trayendo el cordero cojo, enfermo y ciego? ¿Por qué? Eso dice Malaquías. Preséntaselo a tu príncipe a ver si te lo acepta. Porque para esas alturas de Malaquías ya el sacerdocio se había corrompido tanto que cuando la gente llevaba su cordero, ellos se agarraban al mejor cordero y le decían, mira, aquel que está allá, anda a comprarlo y ese es el que le vas a dar a Dios. Un cordero todo chuco, todo ciego, cojo. Igual que hoy. Usted va al mercado y mira una gallina bien limpia, con todas sus plumas y bien rozagante, y mira una toda esquelética ahí. Usted le pregunta, mira, ¿y esta gallina cuánto cuesta? La buena, la hermosa, ¿verdad? La que le daría un buen caldo. A esa cuesta $7. Y esta, toda lombricienta, toda flaca ahí que ya no da huevos, sino que da lástima a la pobre. Esa se la puedo dejar en $2. Ah, esta le llevo a mi abuelita. Así está valorando, así pasaba en el templo. Los corderos que estaban en las tiendas, en las carnicerías de estos pícaros, ya estaban todos yucos, todos pateados, cojos y ciegos por tanta apretura ahí, entre ellos se pateaban, y entonces lógicamente se dañaban. Ese es el que le vamos a dar a Dios. Y él les dice, ¿por qué me dan eso a mí? Eso es lo que esta viuda está evitando. Ahora, ¿qué pasó con eso? Veamos Lucas capítulo 2, 32 al 37. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Estamos hablando de la presentación de Jesús como niño. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y había quedado viuda. Y después de viuda, hasta los 84 años. Léame el resto. ¿Por qué nunca se alejaba del templo? Porque de ahí vivía. Ella estaba en la lista de las viudas. Por eso es que los evangelistas nos dan incluso el tiempo de viudez, 84 años.
El templo tenía la obligación de sostenerla. Y ella, en un gesto de reciprocidad, ¿qué hizo con Dios? Le devolvía, no dinero, le devolvía en servicio. Eso quiere decir que sin que nos demos cuenta, la misma Biblia nos va declarando el carácter noble de estas personas, que eran pocas. Ahora sabemos que esta viuda estaba en el templo porque comía del templo. Y algo tengo que devolverle yo al templo. Porque cada sábado, porque esa era la cosa, cada sábado se reunían los sacerdotes para celebrar el Shabbat y lógicamente repartían según la lista. Esta mujer nos enseña que gracias a lo que Dios hace por ella, ella tiene la necesidad de hacer algo por él. Ahora, a la luz de eso, examinémonos nosotros. ¿Qué le estamos devolviendo a Dios en gratitud? Veamos 1 Timoteo, capítulo 5. Y vamos a ver qué dice Pablo de eso. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Porque aquí ya estamos hablando del sistema griego. Y estas mujeres ya se habían llevado su religión griega y la habían metido a la iglesia. Pablo norma, ¿qué dice? El verso 9. Que la viuda sea puesta, ¿dónde dice? En la lista. ¿Qué lista? En la lista de la sinagoga. Aquí ya no es en el templo. Aquí ya estamos en el tiempo de la sinagoga. En la sinagoga, obedeciendo Deuteronomio, ya tenían su lista también. Viudas, huérfanos, extranjeros, levitas. Entonces, que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Con esto estamos demostrando, la palabra nos demuestra. Veamos el verso 11, hermana, por favor. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. Famosa lista. ¿Se da cuenta? Que a pesar de toda la corrupción moral, espiritual, ellos guardaban esos mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué le estamos nosotros devolviendo al Señor gracias a su bondad? Porque estas viudas comían del templo, vivían porque el templo las sostenía. Pero hablando del templo, para nosotros el templo era un edificio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para ellos, ¿qué era? ¿Qué era, pájaro? Contigo hemos hablado. ¿Qué era para ellos el templo? Era la presencia de Dios. Ahí está Dios. Para la mente hebrea, para la mente semita de esta gente, por eso cuando oraban y estaban lejos, buscaban en dirección al templo, como lo hacen hoy todavía. Porque Salomón había dicho eso. Cuando alguien esté lejos y necesite hablar contigo, que busquen dónde está tu casa y tú escucharás y le responderás. Entonces, para ellos, orar en la esquina no era correcto. Tenía que ser en el templo. Por eso fue que Jesús rompió esos patrones, porque él en lugar de buscar al templo, buscaba al cielo. Y alzando sus ojos al cielo. Pero ese es otro tema. Lo que estamos aprendiendo esta noche es que la ofrenda de la viuda sienta una escuela de nobleza, de agradecimiento que Dios espera de nosotros. Por eso, negarnos a servir a Dios es una ingratitud. Ya no solamente de dar una ofrenda, eso es aparte. Valorar la presencia, el favor, la misericordia de Dios. Y entonces viene Jesús y dice, por cuanto lo hicieron con uno de los pequeñitos, me lo hicieron a mí. O sea, el Señor espera que nosotros hagamos el bien a Jesús en sus hijos.
Por eso no es una ocurrencia estar pidiendo, pasen al counter, pasen al mostrador. Vamos a dejar las ofrendas para el misionero, vamos a dejar las ofrendas para el orfanatorio, vamos a cancelar el aparato que se compró para la iglesia, entre todos vamos a ir. ¿Cómo valora usted el favor de Dios? Esa es la ofrenda habla. Y para terminar, voy a agarrar otro episodio que no tengo, no se los di, pero como siempre, ¿verdad? Ese es el privilegio de ser pastor. La parábola del joven rico. Vamos a ver, Marlon, por favor. Eso lo acabo de aprender, no es que yo lo sepa, lo acabo de aprender. Todo lo que yo les enseño, lo acabo de aprender. Para que usted vea. Marcos 10, 17. Ahí está hermana, la mamá de Miguelito. 10, 17. Fíjese pues. Esto nos va a golpear a todos, espero yo, como me golpeó a mí. 17. Cuando salía para seguir su camino, Jesús, ¿verdad? Vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sigamos. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. 19. Tú sabes los mandamientos, 2 puntos. Le está diciendo cómo heredar la vida eterna. Ahora lea usted los mandamientos que el Señor le mandó. Aquí, ¿verdad? Nótelo bien. El Señor le está hablando aquí. Ahora entendamos lo que no le está hablando, pero que se lo está diciendo. Fíjese pues, veamos el 20 y luego retrocedemos. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado. ¿Qué es lo que ha guardado? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué se lo dijo Jesús? ¿Por qué? No lo estaba haciendo. Ahora, ¿qué sí estaba haciendo? Sabemos perfectamente. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso ya lo cumplí, Señor. Eso ya lo cumplí. Tú eres tan religioso que estás agradando a Dios, pero no a tu prójimo. Por lo consiguiente, Colocho le está diciendo, con tu lengua estás matando a tu prójimo. Al ver a otras mujeres con ojos sucios, estás adulterando. Estás robándole al pobre lo que le pertenece porque tú lo tienes amontonado. Estás dando falso testimonio porque me estás diciendo que todo lo has cumplido y es mentira. Estás defraudando. No estás honrando padre y madre. ¿Qué mandamiento le mencionó Jesús? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Eso no lo estás haciendo. Ahora veamos el 20. Todo eso ya lo cumplí. 21. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ahí está. Ve y vende cuanto tienes y da a quienes. A los del 19. A los del 19. ¿Cuáles son los del 19? A sus padres, a sus hermanos, a los pobres, a los necesitados. Por eso es un juego de palabras que tiene la palabra. El 19 es la base, eso no lo has hecho. Te has contentado con venir a la iglesia, cantar coritos, aplaudir, pero no estás amando al prójimo. Eso es lo que te falta.
Y entonces para mí es fácil entenderlo porque conozco gente en las iglesias, a otros lugares, en donde las iglesias son fuego, pero afuera condenan, hijo del diablo, que allá, que no sé qué. Y Dios dice, ¿a mí me estás diciendo hijo del diablo? Porque si me lo dices a un pequeñito, me lo estás diciendo a mí. ¿A mí me estás criticando? Porque al criticar a uno de los pequeñitos, me estás criticando a mí. ¿A mí me estás dejando con hambre? Porque al dejar con hambre a un pobre, al guardián que cuida el pasaje de tu casa, al no llevarle un café a las 9 de la noche para que se quite el frío, al no hacerlo con él, ¿me estás dejando a mí sin un café? Ah, pero adoras a Dios, sí, amarás a Jehová tu Dios. ¿Y esto es qué? En ningún mandamiento le habló Jesús de Dios. Todo se lo habló de la gente. ¿Qué le parece? Entonces, lógicamente, el joven rico se fue. ¿Por qué? Dice que se fue triste. ¿Por qué? No pudo cumplir sus mandamientos. Ahora yo quiero imaginarme, ¿para dónde se fue este muchacho? Al templo, a darle gracias a Dios. Y pasó frente a los leprosos, a los pobres, a los ciegos, que trabajen, haraganes. Eso es lo que le decimos a los de las esquinas, que trabajen. Yo lo miro entero. Usted lo ve entero, pero Dios no. Y entonces venimos a la iglesia como Él, a adorar, a alabar, a cantar, pero no estamos cumpliendo los mandamientos. Cerremos. ¿De qué se trata? De una transformación viva, viva. Que mañana cuando llegue al trabajo lleve un pan para el guardián, para el policía. Hoy vimos algo hermoso con mi esposa, fuimos a tomar un café a algún lugar y la dueña de un restaurante caro llamó a 2 guardias de ahí del centro comercial y yo los vi, llegaron con pena, le sacó un pastel de los caros con un café. Y todavía así de lejos oí que se lo come, le dijo, no lo vayan a andar ahí guardando, se lo come. Sí, señor. ¿Será cristiana o no? No sé. Pero al hacerlo con el guardián del centro comercial, ¿a quién se lo hizo? ¿Y quién le paga? Pues ahí está. ¿Se da cuenta por qué muchas veces la iglesia se empobrece? Porque creemos que con venir a la iglesia, adorar en forma vertical, ya está todo. Jesús lo bajó de ahí y le dijo, no seas mentiroso, no estás amando a Dios, no has cumplido eso. ¿Por qué? No has honrado a tus padres, no has honrado a los pobres, no has compartido con lo que yo te he dado, no lo has hecho. Has blasfemado con tu boca, has criticado y al hacerlo con ellos lo haces conmigo. Entonces, regresemos a Levítico 19. Seréis santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo se es santo? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es la santidad? Termino. ¿Qué es la santidad? La santidad, en pocas palabras, significa distinción. Distinción, pero no una distinción humana. Es algo que nos distingue de los demás. Es algo que es la luz que proyectamos, que nos distinguimos. Llegamos a un restaurante, la persona que nos atiende, quizá usted no ha visto llorar a esas mujeres meseras cuando reciben un sobrecito con un billete de A5. Lloran y a veces regresan. Mire, muchas gracias, estaba pidiéndole a Dios una provisión para la medicina de mi bebé y usted hizo el milagro, o no lo hizo. Porque nosotros vemos a los empleados, a los meseros, pero ¿cómo estarán ellos? Entonces tenemos que ser sensibles como la viuda que fue, dio la vuelta y dejó su sustento. Cierre sus ojos, por favor. Señor bendito,
Muchas gracias por instruirnos y enseñarnos. Gracias por abrirnos tu escritura y hacernos ver que nos falta mucho todavía y que realmente no nos hemos convertido como tú esperas de nosotros. Decimos que somos tu pueblo. Decimos que somos ejemplo, pero no es así, Señor. Nos engañamos como el joven rico. Nos engañamos como los fariseos. Nos seguimos engañando, haciéndonos creer que por venir un día o dos a la semana a la iglesia ya cumplimos, cuando el resto del día hemos vivido estérilmente. Ayúdanos, que no nos condenemos, pero que sí despertemos a la realidad de quiénes somos, Señor. Debemos ser santos a tu manera, no a la manera de lo que dice el mundo. No son santos de vitrina, santos vivos, que se mezclan entre la gente, que abren su mano al pobre, que tienen un corazón generoso, que no necesitan tocar trompeta para que se sepa lo que hacen. Bendícenos y gracias por la ofrenda de esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén.